El Salmo 41, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a escuchar bien lo que Él quiere decirnos en esta tarde. Padre, te pedimos que nos enseñes hoy con tu palabra. Te pedimos, Señor, que no hay nada de palabras humanas en este momento. Que la predicación venga de tu palabra. Que podamos aprender de ti. Que tu Espíritu Santo tome la palabra que Él mismo inspiró y que nos enseñe. Que también nos muestre la aplicación para nuestras vidas. Porque, Señor, no queremos ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Es lo que te pedimos, Señor, y confiamos que nos vas a responder. Orando en el nombre de Cristo. Amén. Al final del Salmo anterior, el Salmo 40, leímos que David dijo que era afligido y necesitado. Y ya vimos que nosotros podemos entender eso perfectamente, porque en muchos momentos también nos sentimos así, débiles, afligidos y necesitados. Puede ser que te sientas ahora así en este momento. Y sin duda, en momentos así necesitamos a Dios, quien es nuestra ayuda y nuestro libertador. Necesitamos que no se tarde a escucharnos y venir para ayudarnos. Pero muchas veces Dios responde a nosotros, responde a nuestra necesidad usando a otras personas. Es decir, Dios responde, pero no directamente desde el cielo, no interviniendo milagrosamente en la situación. Por supuesto, Dios puede actuar así, a veces lo hace. Pero normalmente, generalmente, lo que Dios hace es usar a otra persona para suplir la necesidad que tenemos. Usa a alguien para animarnos, o leernos la palabra, orar con nosotros, o aún ayudarnos de manera material y física. Y esta es la relación que podemos ver entre el final del Salmo 40 y el inicio de ese Salmo 41. David ya había expresado que era afligido, necesitado, débil. Y aquí en ese Salmo 41 encontramos la misma descripción en el versículo 1, cuando habla de el que piensa en el pobre. Y como vamos a estudiar en un momento, pobre aquí se refiere a la persona débil y en necesidad. Y lo que vemos es que David afirma que Dios ayuda a la persona, quien ayuda al pobre, quien ayuda al débil y necesitado. Entonces, en ese salmo podemos ver la afirmación de la promesa de Dios, que Él va a ayudar a la persona que piensa en el débil, que ayuda al necesitado. Dios lo va a bendecir y sustentar en su propia tribulación. Y después de ese salmo, basado en esta verdad, David pide a Dios que le ayude, que tenga misericordia de él en su problema presente. David reconoce que ahora él es débil, él está en necesidad y necesita la ayuda de Dios.
Él había tratado bien a los débiles, a los necesitados, y por eso ahora pide a Dios que cumpla su promesa. Pide en confianza que Dios haga lo que había dicho que iba a hacer. Y por eso vemos su petición y al final termina con alabanza. Entonces, en un sentido, ese salmo es similar al salmo anterior, el Salmo 40. Recordemos que en ese Salmo 40, David pide la ayuda de Dios en su tiempo de angustia debido a lo que Dios había hecho por él en el pasado, con esta confianza. Aquí también ese Salmo, David nos muestra su confianza en Dios, muestra que está pidiendo lo que necesita de Dios, basado en la promesa que Dios ha hecho, que Él va a ayudar a aquellos que ayudan a los necesitados. Entonces, en este Salmo aprendemos que el Hijo de Dios que ayuda a otros en sus necesidades puede tener la confianza que Dios le ayudará en su tiempo de necesidad. Vemos primero entonces en versículos 1 a 3 que Dios bendice a la persona que piensa en el débil. Vemos aquí al principio la afirmación de la verdad, la afirmación de la promesa de Dios. En estos primeros versículos vemos el principio general de todo el Salmo. Si tú piensas en el débil, Dios te ayudará en tu tiempo de debilidad. Ahora, ¿por qué digo débil en vez de pobre? Pues porque creo que capta mejor la idea de esta palabra. Porque cuando nosotros pensamos en la palabra pobre, en el pobre, creo que normalmente pensamos en la persona que no tiene dinero, ¿verdad? Pero eso no es lo que esta palabra quiere decir. Esta palabra en original significa la persona débil, indefenso y necesitado. Puede ser que tampoco tiene dinero, pero no es el único énfasis de esta palabra. De hecho, en el contexto de este salmo vemos que David está enfermo. Entonces, la aplicación más directa del texto es para la persona que está débil por una enfermedad. Deberíamos pensar en tal persona. Y recuerden que la palabra pensar, como vimos también en el Salmo 40, no se refiere solamente a pensar algo en la mente, sino la idea es considerarle con la intención de hacer algo, con la intención de ayudar y actuar, y no solamente decir las palabras. Yo creo que esto no puede ser más aplicable para nosotros hoy en día. Cuando vemos a un hermano en Cristo débil por una enfermedad, necesitado, indefenso, deberíamos pensar en él, considerar su situación y después ver qué hacer. A veces nada más hablar con la persona para animarle, siempre oramos, a veces hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudar a la persona, y tal vez eso signifique algo inconveniente para ti. Tal vez tú terminas un poco más necesitado después de ayudar a la persona. Pero es el principio que vemos aquí en este salmo. Cuando vemos a una persona débil, en necesidad, específicamente aquí en enfermedad, debemos pensar en él, considerar su situación y hacer algo. Pedir a Dios que nos muestre cómo ayudar a esta persona. Y cuando lo hacemos, lo que dicen es que Dios promete ayudarnos a nosotros. Versículo 1 dice que entonces seremos bienaventurados, bendecidos. Los que consideran los necesitados y actúan para su bien, recibirán las bendiciones de Dios. Y David nos explica cuáles son esas bendiciones en los siguientes versículos. Dice, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Aquí es como Dios va a bendecir a la persona que ayuda al necesitado. Lo libra en el día malo, lo guarda y le da vida. Es decir, eventualmente la persona que ayuda a otros también va a necesitar ayuda. También va a pasar por un tiempo cuando está débil, necesitado, tal vez enfermo. Y Dios promete ayudarle en su angustia, en su tribulación, en su enfermedad, lo que sea. Será bienaventurado aquí en la tierra, dice, no entregado a la voluntad de sus enemigos, pero también bienaventurado en el futuro, porque vamos a estar en el cielo para siempre. Eso no significa
que nunca vamos a tener problemas. Recuerden eso, que no significa que nunca vas a pasar por ninguna enfermedad o que nunca vas a sufrir los ataques de los enemigos de Dios si ayudas a otros. Lo que significa es que Dios te va a preservar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. En versículo 3 podemos ver cómo David está pensando específicamente en la persona débil por la enfermedad. Porque dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y morirá toda su cama en su enfermedad. Entonces, con la persona que ha ayudado a los débiles y necesitados, ahora está sufriendo en su propio lecho de dolor, su propia cama, dice que Dios le confortará. Mullir toda su cama es una manera para expresar que Dios va a hacer que el lecho sea más cómodo. La palabra original aquí se refiere a mover o volver. Podemos entender eso, ¿verdad? Porque una persona que está enferma y está mucho en cama, pues se empieza a doler mucho porque está en la misma posición todo el tiempo. Entonces, la idea es que Dios va a mover todo para que sea más cómodo. Y ante todo, que Dios eventualmente va a quitar la enfermedad, va a sanar a la persona para que se levante de la cama. Entonces, esto es el principio que David afirma al principio de este salmo. Dios bendice a las personas que piensan en los débiles. Dios ayudará a la persona que ayuda a otros. Cuando ayudamos a otros en sus necesidades, podemos tener la confianza que Dios nos va a ayudar en nuestras necesidades. Ahora, en el resto del Salmo, David toma esta promesa y ora basado en su confianza en lo que Dios ha dicho. David reconoce el principio que él ha dicho en versículos 1 a 3, que los que ayudan a los débiles serán ayudados. Y ahora que él está en una situación de debilidad, enfermedad, pide a Dios por la misericordia basado en la promesa que Dios ha hecho. Entonces vemos que cuando ayudamos a los necesitados, podemos tener la confianza que Dios nos ayudará en nuestras necesidades. Eso vemos en versículos 4 a 12. En versículos 4 a 10, primero vemos la petición, vemos la oración de David. Reconociendo que Dios bendice a aquellos que piensan en los pobres, ahora David pide la ayuda de Dios. Versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Ahí está. David sabe que Dios ha prometido ayudar a aquel que piensa en el pobre. David lo ha hecho. Ahora él es el pobre. Ahora él es el débil en necesidad. Y por eso pide con confianza la misericordia de Dios. Pide que Dios cumpla su promesa en su vida. Después nos dice por qué necesita misericordia. Dice porque ha pecado. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Hemos visto esto mucho, ese tema mucho en los recientes salmos, ¿verdad? Las consecuencias, hasta físicas, del pecado. Y la oración necesaria para el perdón de Dios y también por su misericordia. Lo mismo aquí. David pide perdón y sabe que Dios va a responder. Pide misericordia porque se ha arrepentido y sabe que Dios promete ayudar a la persona a arrepentir sus pecados. Aún así, versículo 5 dice que sus enemigos quieren su muerte. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Lo que es peor, cuando estaban visitándole en su tiempo de enfermedad, estaban actuando como hipócritas. Versículo 6, si vienen a verme, habla mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir afuera la divulgan. ¿Qué significa? Significa que ellos vinieron para visitarle. Y cuando estaban con él, dijeron las palabras apropiadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Espero que te mejores pronto. Pero saliendo fuera, hablaron entre sí diciendo, está muy mal, ¿no? Lo que merece. Es por su pecado. Muy pronto va a morir y no va a estar con nosotros. Y vemos versículos 7 a 8. Reunidos murmuran contra mí todos que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, costa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Eso no dicen en su cara, sino ya saliendo murmuran entre sí, diciendo que Dios le había castigado y por eso está en su cama sin poder levantarse. Eso es como nosotros a veces juzgamos a otros. Cuando están enfermos o pasando por alguna tribulación y pensamos que seguro por su pecado.
Pensamos nosotros que sabemos lo que Dios está haciendo. Puede ser que hablamos bien a la persona a su cara, pero cuando estamos con otros, cuando estamos con la familia en casa y hablamos mal de la persona, asumimos que sabemos lo que Dios está haciendo. Hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque en verdad no sabemos lo que Dios está haciendo. Y si tú piensas que la persona está sufriendo por un pecado abierto que ves en su vida, háblale a su cara, no chismear detrás de sus espaldas. Pero lo peor para David es que no solamente sus enemigos en general, no solamente la gente en general actuaba así, sino también su amigo más cercano. Versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El hombre de su paz, su mejor amigo, es la idea de la frase. En quien confiaba, quien comía de su pan, le había traicionado. Es alguien con quien David tenía una relación muy cercana. En ese entonces, en esa cultura, comiendo pan con la persona mostró una relación cercana, de confianza. Lo que es más, parece que David estaba sirviéndole la comida, el pan de David. Estaban comiendo juntos en su propia casa. Y esta persona en quien David confiaba le traicionó, le abandonó. Ahora, tenemos registrada en la historia una situación en donde precisamente eso sucedió en la vida de David. En 2 Samuel 15 a 17, que no vamos a leer, pero pueden apuntarlo para leer después si quieren. 2 Samuel 15, 16, 17, en esos capítulos, leemos de lo que pasó durante la rebelión de Absalón, el hijo de David. Él se levantó en contra de su padre para tomar el reino a fuerzas. Y una cosa que sucedió durante ese tiempo, el tiempo de la rebelión de Absalón, es que un hombre llamado Ahitofel, el consejero y amigo de David, tomó el lado de Absalón. Traicionó a David y trabajó con Absalón para planear la destrucción de su amigo David. Es muy probable que David se refiere a esa situación aquí en el Salmo 41. Dice que esta persona alzó contra mí el calcañar, su talón, ¿no?, de su pie. Que es una descripción metafórica de que la persona había abandonado a David y había ido al lado de su enemigo. Podemos imaginar a la persona levantando su talón en la dirección de la persona que está abandonando mientras va con sus enemigos. Y cuando eso sucede, hermanos, es muy fuerte, es muy difícil. Tal vez tú te has sentido traicionado por alguien en tu propia familia o aún un hermano en esta iglesia o en otra iglesia. Es muy triste, pero puede suceder. Ahora, creo que es muy importante recordar primero que en la iglesia generalmente cuando nos sentimos así no es porque la otra persona en verdad quería traicionarnos, sino es nada más resultado de su propio pecado. Pero a veces puede ser que sí. Una persona te traiciona, una persona en quien confiabas traicionó tu confianza. Es muy fuerte y nos afecta mucho. Pero así como David aquí, podemos pedir la misericordia de Dios. Y lo que es más, podemos tener la confianza de que Cristo nos entiende. Sabemos eso porque Cristo citó este versículo en Juan 13, 18, cuando habló de la traición de Judas. Cristo dijo, yo no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Después profetiza de la traición de Judas. Cristo pasó por lo mismo y por eso te entiende. Pues corre Él. En vez de permitir que la amargura crezca en tu corazón, que tome raíz, que es muy, muy peligroso, corre a Cristo, quien pasó por lo mismo, pero más fuertemente te entiende y pide por la misericordia y también por el perdón. Entonces David pide otra vez en versículo 10, otra vez por la misericordia. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago.
Es interesante que dice que quiere ser levantado para dar el pago a su enemigo, pero recuerden, con lo que vimos en los Salmos, que David nunca está buscando simplemente venganza personal, sino la vindicación del nombre de Dios, y también él representa el pueblo de Israel. El salmista nada más quiere ser levantado para que pueda exponer la maldad de los enemigos de Dios y para que sean castigados como merecen. Y podemos ver su confianza en versículos 11 y 2, su confianza que Dios le oye y que va a responder. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. David dice que sabe que el favor de Dios está sobre él, que él le ha agradado a Dios debido al hecho que sus enemigos no habían triunfado sobre él. Sabe que Dios responderá porque él le ha sustentado su integridad y que va a estar en su presencia para siempre. Con esta confianza, con este tipo de confianza, él puede hacer las peticiones en los versículos anteriores. Y nosotros también, cuando ya entendemos y tenemos el favor de nuestro Dios, el favor de nuestro Padre, entonces podemos pedirle en confianza por todo lo que necesitamos y Él va a responder. Nosotros tenemos grandes privilegios como hijos adoptados de Dios. Recibimos grandes bendiciones. Yo creo que si pudiéramos meditar mucho más en nuestra salvación y en los beneficios de ser hijos de Dios, no tendríamos tantas dudas. No tendríamos tantas preocupaciones en nuestros tiempos de necesidad. Porque como leemos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro que sí, nos da en Cristo todo lo que necesitamos para vivir como hijos de Dios en este mundo. Si te ha salvado, va a proveer ahora en esta vida todo lo que necesitas. Pues tener esa confianza completa en tu Dios. Y finalmente en versículo 13 encontramos la conclusión, no solamente de este salmo, sino de este primer libro de los salmos. Los salmos están divididos en 5 libros. El primero se compone de salmos 1 a 41. Y todos los 5 libros de los salmos terminan con una expresión de alabanza a Dios. Como aquí dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es decir, todo lo que hemos estudiado en este salmo y en los 40 salmos anteriores debería llevarnos a alabar a Dios, a adorar a Dios, darle gracias por quién es y por lo que hace en nuestras vidas. Y nunca olvidemos que toda la doctrina cristiana debería terminar en doxología, es decir, en alabanza, en adoración a nuestro Dios. Nunca es nada más algo intelectual. Cuando aprendemos más de Dios y más de su palabra, debería terminar en alabanza y adoración a nuestro Dios. Y dice, por los siglos de los siglos, para siempre. Primero aquí, en este mundo, por supuesto, en la situación fácil o en la situación difícil. Dios merece ser alabado. Después, por toda la eternidad lo vamos a hacer. Que lo hagamos ahora también. Y dice amén y amén, afirmando la veracidad de lo que ha sido escrito. Nosotros también podemos decirlo cuando estamos de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado. Lo vamos a cantar en un momento cuando terminamos. Cuando cantamos ese salmo, como la reacción cristiana y correcta a lo que Dios nos ha enseñado en esos salmos, como testimonio de lo que hemos aprendido en esos mensajes de esta parte de la palabra de Dios. Entonces, este Salmo 41 explica lo que Cristo dijo en resumen en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios ayudará a su pueblo en su necesidad cuando ellos ayudan a aquellos que son débiles y necesitados. Ahora, es muy importante que entendamos correctamente este principio. Porque sin duda, como cristianos, si ya somos cristianos, podemos tener toda la confianza de la ayuda de Dios en todas nuestras tribulaciones. Específicamente aquí en cuanto a las enfermedades, pero la aplicación es más amplia.
¿verdad? Estamos en Cristo, somos hijos de Dios y no tenemos ni la más mínima duda de que nuestro Padre nos ama y nos va a ayudar en todas nuestras tribulaciones. Pero lo que ese salmo quiere enfatizar es que no tiene sentido para alguien pedir la ayuda de Dios en su tiempo de necesidad si esta persona nunca ayuda a otros en sus necesidades. El punto es, si tú quieres tener la confianza completa de recibir la liberación y ayuda de Dios en tu tiempo de angustia, necesitas ser una persona que considera y ayuda a los necesitados. No porque creemos en una salvación por obras. Esto no es para nada una cuestión de merecer el amor o la gracia de Dios. No podemos. Sino es porque una fe viva y verdadera produce frutos. Y uno de los frutos de la fe cristiana, de una salvación verdadera, es el amor verdadero. Es el amor activo para con otros, especialmente aquellos en la familia de la fe. Recordemos lo que dice 1 de Juan 3. Ven conmigo para ver este pasaje tan importante. 1 de Juan 3 y versículos 14 a 18. 1 de Juan 3, versículos 14 a 18. 1 de Juan 3, 14 a 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que asistimos a la iglesia. Es una prueba, pero no es lo que dice. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros no amamos a los hermanos para que Dios nos ame, sino amamos a los hermanos como prueba de que somos hijos de Dios. Y cuando mostramos que amamos a Dios por medio de amar a otros, eso nos da la confianza que como hijos de Dios, Él nos va a ayudar en nuestra necesidad. Ahora, para enfatizar aún más este punto y cuán importante es para Dios, ven conmigo en sus Biblias en el libro de Mateo, y el capítulo 25. Quiero dejar esto muy en claro, esta aplicación de ese salmo. Vamos a leer las palabras de Cristo en Mateo 25, versículos 31 a 46. Mateo 25. Y vamos a leer versículos 31 a 46. Esas son las palabras de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y antes de continuar, es el día final de juicio. Los cristianos, los hijos de Dios, pues con Cristo para siempre. Y los que llaman aquí los cabritos, los incrédulos, van a ser echados al infierno para la muerte eterna. Dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todos los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Otra vez hasta aquí por un momento. ¿Entienden lo que Cristo está diciendo? En el cielo va a ser: ustedes me dieron comida, me dieron de beber, me dieron ropa, me visitaron cuando yo estaba enfermo. ¿Cuándo te vimos enfermo, Cristo? ¿Cuándo te vimos con estas necesidades? Cuando lo hicieron por unos hermanos, lo hicieron por mí. Pues qué bendición. Por otro lado, versículo 41. Entonces dirá también los que de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es así de serio. No porque con tus obras vas a ser salvo, pero tus obras muestran si has sido salvo o no. Entonces, el pensar en el pobre, el considerar y ayudar al débil y necesitado es un fruto del verdadero creyente. Y aquel que no lo hace, no va a tener confianza en su salvación. Otra vez enfatizo, para no confundir a nadie: no es salvación por obras, no es merecer la obra de Dios, la ayuda de Dios. Pero la persona a quien Dios promete ayudar es su hijo. Y los hijos de Dios ayudan a sus hermanos en Cristo. Entonces, si no lo haces, tienes que preguntarte: ¿por qué? Al mismo tiempo, aun cuando David ha actuado bien y puede pedir en confianza que Dios le ayude, porque también él ayudará a otros, fíjense, si regresamos al Salmo 41, que lo que pide es la misericordia de Dios. Eso enfatiza lo que he dicho. David no pide por lo que merece. David no dice: Dios, yo he ayudado a otros y por eso merezco que me ayudas. No. David reconoce que todo lo que recibe es de la pura misericordia de Dios. De hecho, él reconoce que ha pecado contra Dios, y contra ti he pecado. No está pidiendo lo que merece, está pidiendo la misericordia de Dios en su vida. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en nuestras propias vidas. Puede ser que a veces la razón por la cual nos encontramos en tiempos de necesidad y dificultad y parece que no estamos siendo librados es porque no hemos ayudado a otros en sus necesidades. Puede ser que la razón por la cual la gente no nos está buscando para ayudarnos en nuestra necesidad es porque cuando ellos están en necesidad no los buscamos para ayudarlos. Por supuesto, nunca debemos usar esto como excusa. No me ayudó a mí, por eso no lo voy a ayudar a él. Para nada, ¿verdad? El amor cristiano, el amor bíblico es sacrificial. No piensa en sí mismo. Pero creo que ese salmo nos muestra que el resultado natural de ser una persona egoísta y siempre enfocada en sí misma es no recibir la ayuda de parte de otros cuando la necesita. Entonces, que nos examinemos. Examina cómo tú te relaciones con otros, especialmente aquellos en la familia de la fe, tus hermanos y hermanas en Cristo, especialmente en esta iglesia local.
No es correcto esperar que Dios responda a todas mis peticiones por ayuda, que me libre de todas mis angustias y me sustente en tiempos difíciles, cuando soy tan egoísta que siempre me enfoco en mí mismo y mis problemas y no tomo el tiempo para abrir mis ojos y ver a otros necesidad y también ayudarles. Eso no vale, hermanos. Yo creo que es una buena llamada de atención para nosotros en estos días. Porque por supuesto muchos de ustedes han pasado o todavía están pasando por momentos muy difíciles. Sus propias enfermedades, las enfermedades de sus seres queridos. Y es completamente entendible y correcto que se enfoquen en eso. Que piensen en sus propias vidas y también en las de sus familiares. Pero si somos cristianos, también somos llamados a levantar nuestros ojos y no solamente enfocarnos en nosotros mismos y lo que está pasando en mi vida y en mi familia, sino también lo que está pasando en mi familia espiritual, en mi iglesia local, con mis hermanos y hermanas con quien comparto una relación más estrecha que los de mi propia sangre, porque hemos sido salvos por la sangre de Cristo y adoptados a la misma familia. Entonces, que no descuidemos a nuestras propias familias, por supuesto. Pero que también no olvidemos a considerar el pobre, el necesitado, el débil, especialmente en tu iglesia local. Queremos la ayuda de Dios, necesitamos su misericordia porque somos débiles y necesitados. Entonces, también deberíamos mostrar misericordia y ayudar a los débiles y necesitados en su tiempo de dificultad. Y también que nos esforcemos a ayudar a otros, aun cuando ellos no han ayudado a nosotros. ¿Sí? Porque esto es lo que significa ser como Cristo. Es lo que significa amar como Cristo. Es lo que significa actuar como Cristo y seguir su ejemplo. Porque sí, Cristo amó a nosotros. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos ayudó a nosotros, los más pobres y necesitados de todos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No lo merecíamos, merecimos la muerte. Y Cristo de todos modos sacrificó a sí mismo para que tengamos la vida eterna. Por eso nosotros también podemos ayudar a otros, a nuestros hermanos en su necesidad. No porque ellos lo merecen, sino porque así Cristo ha actuado para con nosotros. Y si tú no has recibido esa salvación, si no has recibido este gran regalo de amor y gracia, pues hoy puede ser el día. No tienes que salir de aquí, ahora voy a actuar mejor, ya voy a ser perfecto para merecer mi salvación. No puedes. Dios te llama simplemente a reconocer tu pecado ante Él y rogarle en humildad como el único que te puede salvar de tus pecados y darte la nueva vida. Entonces, que seamos como Cristo. Que ese salmo nos anime a continuar viviendo por otros, sirviendo a otros. Y eso no solamente dar 5 pesos a la persona en la calle. Eso está bien. Pero es mucho más difícil tratar así con las personas con quien tenemos una relación. En la casa, en la familia, en la iglesia. La clave es cómo tratas con aquellos cercanos a ti. Los débiles y necesitados en tu propia familia. Es cómo tratas con tu esposo o esposa en su tiempo de tribulación. Con tus hijos en su tiempo de tribulación. Con tus padres en su angustia. La clave es cómo tratas con aquellos en tu propia iglesia local. Aquellos con quienes tienes una relación cercana. Ese es lo más difícil. Pero cuando lo hacemos, no perfectamente, pero siguiendo el ejemplo de Cristo, eso nos anime a confiar que Dios sin duda nos va a ayudar. No es que nunca vamos a tener problemas, que nunca te vas a enfermar, sino que Dios está contigo. Y Él te librará en el tiempo correcto. Porque cuando ayudamos a otros en su necesidad, podemos tener la confianza que Dios nos ayudará en nuestro tiempo también de necesidad. Amén. Vamos a orar. Damos muchas gracias, Señor, por esta promesa. Ante todo por nuestra salvación, porque vemos
Cómo Cristo hizo precisamente eso. Cómo Él sacrificó todo por nosotros. Vino a este mundo para vivir bajo la ley, sufrir y después morir en la cruz. Para salvar pecadores. Para salvar personas que no querían nada que ver con Él. Damos gracias, Señor, que nos has salvado no por nada de nosotros mismos. Y te pedimos, Señor, te rogamos que muestras a aquellos hoy que todavía no tienen esa salvación, que no es por sus obras, que no pueden merecer esa salvación. Cristo ya lo hizo todo. Te pedimos, Señor, que el incrédulo escuchando este mensaje pueda nada más humillarse ante ti, arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndote por la salvación. Y para nosotros, tus hijos, Señor, ayúdanos a amar a otros como tú nos has amado a nosotros. Te pedimos que naturalmente podamos ayudar a los necesitados, porque es el tipo de amor que hemos recibido de ti. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros, porque luchamos con eso, porque naturalmente somos muy egoístas. Nos enfocamos en nosotros, en nuestras familias, en nuestros propios problemas, y a veces olvidamos para pensar en los hermanos y hermanas en Cristo. Te pedimos, Señor, que podamos hacer las dos cosas: cuidarnos a nosotros, ayudar a nuestras propias familias y también tener los ojos abiertos para ver cuando otros en la iglesia están sufriendo y hacer algo. Úsanos, te pedimos, Señor, para cumplir tu promesa aquí en esta iglesia y ayudar y librar a tus hijos. Entonces, Señor, enséñanos, te pedimos, y aplica tu palabra a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.